Si los astartes son la ira del emperador y la Guardia Imperial su martillo, pues la Armada Imperial será su poderoso escudo. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. En esta ocasión hablaremos de la Armada Imperial, el escudo del Imperio. Durante la Gran Cruzada para reunir a todos los mundos de colonias dispersas de la humanidad, bajo el gobierno del Imperio de la Humanidad, tanto el Astra Militarum como la Armada Imperial eran originalmente un solo servicio, una sola arma, el Exertum Imperialis, o el Ejército Imperial. Colectivamente estas flotas de guerra masivas llegarían a ser conocidas como la Armada Imperialis con el tiempo, claro. Bajo esta forma de organización, cada crucero imperial tendría un solo regimiento del ejército imperial asignado a ella. Los oficiales al mando del regimiento del ejército imperial tenían el mando sobre su regimiento y el buque de guerra que se les asignaba, haciendo de un solo buque de guerra una unidad de armas combinadas tácticamente, flexible y minimizando el daño en caso de pérdida de una sola nave estelar, su tripulación o sus tropas asignadas en el deber de la guerra. Durante la herejía de Horus, sin embargo, parecía que algunos regimientos del ejército traidor usaron el poder de las naves estrelladas a su disposición para forjar imperios interestelares para sí mismos en los fuegos de la anarquía que barrieron la galaxia durante los 7 sangrientos años estándar de la herejía. Esta tendencia a hacer uso del poder de una nave imperial combinada con la de un regimiento del ejército imperial para establecer gobiernos tiránicos en muchos mundos llevó a la eventual división del ejército imperial en las dos armas que ya conocemos: la Guardia Imperial, el martillo de la humanidad, y la Armada Imperial, su brillante escudo, para así fomentar una deliberada rivalidad burocrática de estos servicios. El emperador de la humanidad misma emitió un decreto antes su internamiento dentro del trono dorado, de que las naves estelares ya no podían ser comandadas por los oficiales de la recién nacida Guardia Imperial, sino solo por los miembros de su propio servicio, haciendo que esta gran arma se dividiese en dos, y creando así una rivalidad sana entre oficiales. Los orígenes de la Armada Imperial tienen como punto cero las campañas de la Gran Cruzada que comenzaron en el año 800 del milenio 30. La Gran Cruzada fue el mayor y más ambicioso esfuerzo militar jamás emprendido por la humanidad. Por poderosas y valientes que fueran las huestes del emperador, esta empresa épica habría sido completamente imposible sin las incontables y miles de flotas de buques que pasaban por la disformidad y que transportaron a cientos de miles de guerreros sobrehumanos de las legiones astartes y muchos de billones de soldados del ejército imperial a la luz de una estrella siguiente, al encuentro con la órbita más cercana. La Gran Cruzada vio una asombrosa variedad de naves construidas, recuperadas o presionadas al servicio. Muchas de estas naves tomadas y saqueadas fueron descartadas luego de un tiempo por ser obsoletas o ya estar en un estado desgastado y degradante por la destrucción de las guerras, mientras que otras naves aún permanecen en el canon de la guerra, con diseños exitosos, modificaciones grandilocuentes, y todas estas a medida que avanzaban las décadas y los siglos.
Las primeras naves en entrar al servicio del Imperio fueron construidas en las fundiciones orbitales de Terra, y más tarde en el Anillo de Hierro de Marte, y los astilleros orbitales de la Gran Saturno, bajo el escrutinio personal del Emperador y los hebronos de la mecánica. Y de hecho, fue solo en alianza con Marte que la expansión transsolar era posible de alguna manera significativa. Esto se ayudó aún más cuando por fin el dominio saturnino, con sus consumados buques maestros, se unieron al Imperio después de que sus señores alienígenas fuesen derrocados, y a medida que el Imperio se expandió, se añadieron muchos más grandes astilleros, el de Vos, Grulgarot, Lorin y Cipra Mundi. Todos estos crecieron a casi rivalizar con la propia Marte en la producción de naves y buques de guerra. Impulsadas por la voluntad del emperador, las primeras flotas expedicionarias se empujaron hacia el exterior, hacia la galaxia, y antes de que cada gran flota expedicionaria, a veces miles, habían buques, a menudo contingentes más pequeños de flotillas independientes, liderados por una clase de jefe marcial que se llegaría a conocer más adelante como el comerciante independiente o los comerciantes independientes. Muchos de estos individuos eran antiguos gobernantes de los numerosos reinos que el emperador había derribado, primero durante las guerras de unificación y más tarde durante la gran cruzada que se extendía. Llegó a incluir a líderes humanos de mundos anteriormente independientes, que conservaron cierto grado de independencia dentro del imperio de la humanidad. Aunque se les ofrecía una dura elección: doblar sus rodillas ante el emperador y jurar el servicio a la gran cruzada, o morir por la propia mano del emperador. Aunque muchos se enorgullecían ante lo que consideraban esclavitud, otros eligieron el servicio y tocaron a las órdenes comerciantes del emperador. Este fue un precio que se pagó. Se esperaba que los comerciantes independientes se adelantaran en los bordes exteriores de la Gran Cruzada, acompañados por sus ejércitos personales, así como cualquier bien que les había sido cedido por el emperador. Operando tan adelante de los ejércitos cruzados del emperador, los comerciantes independientes podrían esperar poca o ninguna ayuda si se encontraban con un enemigo demasiado poderoso para que los superasen. Después de varias décadas solares y penetrando el negro vacío del espacio, las flotas militantes de los comerciantes independientes a menudo aparecieron como vagabundos desordenados. Muchas de sus naves estelares tomadas de enemigos derrotados, a veces incluso buques alienígenas de forma totalmente novedosa o esotérica. A todos estos se les prohibió regresar a Terra, porque en su sabiduría, el emperador buscó no solo librarse de poderosos rivales, sino asegurar que incluso en sus muertes pudieran servir a la humanidad. Los alejó tanto de la Gran Cruzada, que muchas veces las partes y los nominales de los mismos tardaban siglos en llegar. Muchos desaparecieron solos y sin anunciar sus muertes, consumidos o esclavizados por abominaciones alienígenas sin nombre, lejos de la luz de Terra. A medida que el imperio se expandió, también lo hacían sus flotas. Incontables maravillas perdidas desde hace mucho tiempo de aquellos conocidos como la época oscura de la tecnología o el siglo oscuro, fueron recuperadas, algunas arrancadas de las manos muertas de custodios no dispuestos a entregarlas. Otros se rindieron voluntariamente como un tributo apropiado al maestro de la humanidad.
Algunas naves eran únicas, construidas por métodos incluso que aquellos pertenecientes a Marte no podían explicar. La Terminus Est, el Nicor, los Mirabilis y la Falange entre ellas. Otros patrones, sin embargo, eran resultados posibles del trabajo arduo de miles de millones de planetas. Trabajos que podrían reproducirse y replicarse, ya que se poseía la tecnología, los planos y la ingeniería necesaria, además de la mano de obra increíblemente grande que solo el imperio de la humanidad podía dar. Y aquellas obras maestras pertenecieron a las legiones astartes. Eran a menudo contundentes de proa y de losa, construidos para soportar la tormenta de fuego que acompañaría una invasión planetaria. Sus corazones eran núcleos de plasma, hornos increíblemente grandes que alimentaban algunas de las armas más destructivas conocidas por la humanidad. Pero más allá de estas necesidades prácticas, cada flota favoreció la naturaleza de su legión. Desde los panélicos merodeadores negros de la Guardia del Cuervo, hasta los barrocos carmesís y batalladores de oro de los ángeles sangrientos, hasta la funcionalidad brutalística y el acero sin adornarse de los barbáricos guerreros de hierro. Las barcazas más amplias del emperador eran asuntos más diversos, construidos para la supremacía vacua. Venían desde acorazados señoneros, motores de perdición múltiples de largometrajes, sus armaduras concentradas hasta el antebrazo y sus flancos repletos de rango sobre rango, batería sobre batería, cañón sobre cañón, bomba ante bomba. Toda aquella arquitectura, todo aquel desarrollo navío era y estaba dedicado a la guerra y la conquista. Solo algunos buques estaban dedicados al transporte, las arcas y los suministros, pero no por ello eran menos ostentosos, ya que eran ballenas en el increíble y gran mar que era la Vía Láctea. Y aun cuando parecía que el trabajo de la Armada Imperial podía sustituir al mismo emperador, este todavía dirigió la Gran Cruzada. Su trabajo aún no había terminado. El imperio formó múltiples anclajes de flotas, púmulos de base de la flota imperialis, situados en fronteras del imperio donde eran necesarios. Estos anclajes, al menos uno de los cuales fue fundado en cada uno de los segmentum majoris, con más planes en mente, eran los más grandes de su tipo, y estos eran los del segmentum solar, y a su vez fueron empequeñados por la vasta capacidad del propio sistema Sol, y fueron fundados con el propósito específico de asegurar los dominios que la Gran Cruzada había forjado de aquella galaxia desgarrada en aquella antigua pero brutal contienda. Como tal, sus funciones estaban en la parte principal como puertos de suministro y desgaste, centros de mando y control, bases de origen para una armada permanentemente estacionada, de buques de guerra con sus propios ejércitos de propias del Solar Auxilia. Estas fuerzas fueron diseñadas para servir tanto como fuente de patrullas, de campo profundo y fuerzas de reacción rápida para responder a amenazas repentinas, ya sea un desorden civil, rebelión o un ataque exterior por cualquier fuerza que sea esta. Y también del interior del imperio, para hacer llover furia y mierda a aquellos enemigos del interior que intentaban sopesar y oponerse a las fuerzas del emperador. En términos de los buques de guerra que físicamente formaban estas flotas, la Portsmouth,
Aquella armada era un ejemplo de esta. Superaban en número y en masa probablemente aquellas expediciones de la Gran Cruzada que no tuviesen un papel mayor, grande como un enemigo al que aquellos que no podían domar. Era un gigante, un titán, y la punta de lanza de la expedición de la Gran Cruzada. Alrededor de esta había otros cruceros y buques de asalto, destinados a dominar guerras más pequeñas y llevar a cabo largas patrullas, apoyadas por las fragatas y destructores destinados al deber de escoltar, perseguir y destruir toda aquella nave depredable y solitaria que pudiesen encontrar, y cualquiera que pudiese perturbar la paz del emperador. Por naturaleza poseían menos naves de clase capital que las fuerzas de alcance exterior de la Gran Cruzada, y por su disposición poseían a menudo menos ejemplares poderosos, incluyendo la Goliath, el Legatus y todos aquellos acorazados de esa clase. Estos dos en particular eran todavía extremadamente fuertes, pero con gran intensidad de apoyo. Diseños que habían sido reemplazados en servicio de primera línea, solo cuando la Gran Cruzada había llegado cada vez más lejos de aquellos mundos centrales del segmentum solar, y las líneas de suministro se habían estirado hasta que no diesen más. Se daba paso a los patrones Gloriana y Victoria, que eran buques más independientes, pero era una deficiencia el no tener en cuenta su papel actual. La Gran Cruzada se extendía a millones y millones de años luz, lo cual lo hacía una increíble campaña, pero una empresa deficiente por los numerosos tentáculos que el emperador intentaba dominar, comprender y destruir. A diferencia de las naves y ejércitos que formaban parte de las legiones astartes, las flotas expedicionarias eran un grupo de batalla de cumplimientos más pequeños y con formaciones mucho más interesantes, como la de los exploradores o de los mismos comerciantes independientes. Eran esencialmente defensivos en su naturaleza, miraban hacia todos lados y se encargaban de mapear cada zona que podían encontrar, para luego entregar estos mapas a la Auxilia Solar y poder ayudar con despliegues más pequeños y acciones de combate mucho más rígidas y menores. Y debido a esto estaban formados casi en su totalidad de los Imperialis Auxilia, con cortes formadas en patrón solar casi exclusivamente. Estos a su vez se extraían generalmente de los comandos establecidos del Segmentum Exertus, y así eran puramente humanos en maquillaje, y bastante fuera de las estructuras de mandos regulares de la Gran Cruzada. Sus grandes almirantes y señores mariscales operaban bajo la autoridad directamente ofrecida por el Consejo Gobernante sobre Terra, y eran iguales o tal vez mayores en rango efectivos, incluso que el comandante de los señores que gobernaban el mundo individual que sus naves protegían. En la práctica, por supuesto, sería solamente un gran almirante, uno muy tonto, el que no se posteraría a un arco cuando se trataran de asuntos con él, o un emisario de la corte terrana o Marte para el caso. Pero esta distancia creciente entre dos lados de la moneda militar, una asentada en tierra y la otra en los aires o el espacio. Esto serviría más adelante al quiebre entre la fuerza del ejército imperial, tanto tierra como aire, cada una separada de por sí. Nunca más una, siempre dos. Por la competencia, la constancia
y el juicio. Después de la caída de Horus y la grandilocuente guerra que fue la herejía del hijo favorito del emperador, las flotas se dividieron. Hubieron buques de guerra, contingentes enteros de comerciantes independientes que siguieron a las legiones traidoras, lo que debilitó gravemente a la Aeronautica Imperialis y a la Navis Imperialis. No fue sino hasta muchos milenios después que las naves imperiales tomaron otra cara, la cara de un santo y la cara de un dios, uno que nunca quiso serlo. Y después de que Horus fuese derrotado y sus fuerzas llevadas de vuelta al ojo del terror, el imperio estaba debilitado. Aunque la necesidad del ejército imperial era tan grande como siempre, los líderes lealistas que permanecían, Rogal Dorn y Robot Guilliman especialmente, temían que se repitiese la rebelión que les había costado tan caro detener. Se implementaron cambios masivos en la administración civil y militar del imperio por órdenes del propio Guilliman. Un periodo que se conocería como la Reforma Imperial. Y para evitar que la posibilidad de que se produjera de nuevo una rebelión a gran escala, los ejércitos titánicos de las fuerzas imperiales quedaron divididas, las legiones espaciales disueltas, cada una en capítulos de capacidad de 1000 astartes. El Exertum Imperialis también sufrió una gran cortada. El vínculo entre la flota imperial y el ejército se cortó de forma moral y burocrática. Nunca más se daría a los comandantes terrestres imperiales el control directo de los barcos interestelares o viceversa. Y de estas cenizas nacería el martillo del imperio, el Astra Militarum, y su escudo glorioso, la Armada Imperial. Ambos rostros del dios emperador, ambos músculo y esqueleto del maestro de la humanidad. Y así seguiría hasta nuestros días. ¡Viva la Armada Imperial! ¡Vivan los buques de guerra! ¡Vivan las flotas comerciantes y los comerciantes independientes! Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y bueno, ya me tomé mucho tiempo de descanso. Bueno, descanso no tanto porque estaba trabajando a full, pero no podía retomar los videos como yo los quería. Y espero que con la Armada Imperial ya vuelva a tomar videos más largos, videos más interesantes. Y si quieren que hable de cada una de las salas de la Armada Imperial, me encantaría. Yo soy muy fanático de Aeronautica Imperialis y si quieren que reviva esa serie, aunque el juego está muerto actualmente, díganmelo en la caja de los comentarios. Y si quieren que hable más sobre cada uno de estos rangos, cada clase de nave imperial, me gustaría tratar un catálogo de naves imperiales y hablar de los comerciantes independientes. Y bueno, ya me estoy alargando mucho en esto, pero quería comentarlos por si quieren dejar algo en la caja de comentarios. Sin nada más que decirles, soy el pequeño cultista. El emperador protege.